Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran, amigos? Programa número 47. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Vamos a difundir la gran final. Ya está la gran final de la Liga Premier de Izamal. Aquí tenemos al presidente de la Liga, el señor Arsenio. En un momento más se presenta. Igual tenemos a Enrique Pereira del equipo de Pumas de Cantunil y a Benjamín Chan, compañero y colaborador de la camiseta. ¿Cómo te encuentras, Benja? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Buenas noches igual a todo el público que nos sigue por medio de la página y también a los invitados de lujo que tenemos el día de hoy acá en el programa, donde nos van a estar contando algo respecto a algo respecto a la liga y también cómo llegaron esos dos conjuntos a la gran final, ¿no? De la Liga Premier de Izamal. Perfecto. Perfecto. Pues ¿Qué antes tal? de Buenas continuar, noches. aquí al presidente. Buenas noches, ¿cómo te Pues sí, encuentras? buenas noches. Es Adrián. Don Arsenio, adelante. Tiene la palabra. Se Buenas presenta noches. y nos habla sobre la liga. Bueno, buenas noches a todos y a tu público. Me imagino que es amplio y está llegando a todo Yucatán. Pues es un gusto, es un gusto. La liga se formó, pues ya tiene aproximadamente como 15 años y pues han venido equipos muy buenos y han protagonizado muy buenos encuentros, como en el caso de Holca y Pumas de Cantunil, que sin duda el domingo pasado dieron todo lo que tenían que dar en el campo, hablando futbolísticamente, y pues merecido tienen el haber llegado hasta estas instancias, ¿no? De llegar a la final. Perfecto, don Arsenio. El trabajo de estos 15 años ha visto muchas etapas. ¿Cómo siente ahora los equipos? Porque pues me imagino con la pandemia igual sufrieron no poder llevar a cabo su torneo. En este momento que regresan, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo ve el proyecto? ¿Cómo ve a los equipos que conformaron esta edición? Sin duda son dos buenas escuadras muy fuertes. En estas semifinales quedaron otras dos escuadras que pintaban para más, ¿no? O sea, indiscutiblemente algo, estrategias se plantean y cosas que van surgiendo, ¿no? Como en algún momento comentaban ustedes, de aciertos y desaciertos. Y pues estos son los protagonistas, se enfrentaron a 8 equipos muy buenos, muy punteros durante todo el torneo, ¿no? Y pues el último que se coló está yendo a la final porque Holca era el último equipo y estaba, pero, ¿qué podríamos decirle? En una rendila se coló para que llegue a los octavos de final, ¿no? Y pues de esa manera, pues ha vencido a buenos equipos. Él se enfrentó con el líder del grupo A, y que era puntero, o sea, que era amo y señor de toda la competencia, ¿no? Atrás venía San Pedro de Xochitl, que pues estaba dando batalla y a todos los equipos les fue ganando, pero pues como siempre hemos platicado, ¿no? De que la liguilla es otro torneo y se cuece aparte. Muy bien, don Arsenio. Benjamín, ¿quieres preguntarle algo a don Arsenio? ¿O vas a ir directamente con los invitados a los equipos de Pumas y Holca? Sí, quería preguntarle primero al representante de Holca, ¿no? El Club Deportivo Holca. Pues como ya comentó el presidente de la liga, ustedes creo que clasificaron de último, ¿no? ¿Cuál ha sido el partido más complicado que han tenido ustedes para llegar a la gran final? El partido más complicado, sin duda alguna, fue esta contra Linces. Más que nada, el segundo partido. Porque en el primero pudimos haber liquidado la serie, sin embargo, mis delanteros no fueron tan letales, pero en este segundo partido sí sufrimos. Más que ellos fueron locales. Ese es el partido más complicado que he tenido. Perfecto, muchas gracias. Igual le quería comentar ahora preguntar más que nada al representante del equipo de los Pumas. En este caso, pues ustedes igual quedaron creo que en la tercera posición de la tabla general.
no partían hasta cierto punto como favoritos en las series, ¿no? Porque estaban en tercer lugar. Pero en este caso, igual la misma pregunta, ¿cuál fue la serie más complicada que ustedes tuvieron que afrontar para el equipo de Pumas? Pues la verdad nosotros en la posición que obtuvimos fue a base de mucho esfuerzo y pues la verdad todos los equipos que nos tocó eran, o sea, cuando entras a una semifinal, unos cuartos de final, ya no hay cuarto lugar, ya no hay que entró de repechaje, ¿no? Y esa mentalidad cambia demasiado y te da más ganas, aunque hayas entrado de cuarto lugar, parecieras un equipo de primer lugar, con el gran ejemplo que puso fue lo de Holcán. O sea, de que todos los partidos que nosotros jugamos contra Venados de Tella, el que nos tocó contra Shockchel, todo fue como a base de esfuerzos y todo fue complicado. O sea, no nos vimos que digamos, todo es complicado, pero la ventaja de que pues se nos dio jugar lo que es el fútbol y ya sacamos los resultados de ambos partidos. Y que pues Shockchel no fue una opción. Bueno, perdón, te iba a preguntar, bueno, la pregunta para Enrique y para Adrián al mismo tiempo, pues literalmente son pueblos circunvecinos, están cerca, este tipo de partidos, Holcá contra Cantunil, es un clásico, ¿cómo lo van a enfrentar? Porque literalmente no están lejos uno de otro, hablando de las comunidades, ¿no? Pero no sé deportivamente cómo se viva la pasión entre los equipos. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Pues de nuestra parte de Pumas de Cantunil es la primera vez en que se juntó, o sea, se organizó este equipo para participar en este torneo. La verdad, pues yo he jugado contra Holcá a base de varios equipos anteriores, pero es la primera vez que estos muchachos de Pumas van a competir contra el equipo de Holcá y pues no hay un historial que digamos para que lo veamos como un clásico, pero sí va a ser una gran final y esperemos que todo salga bien, que se disfrute lo que es el fútbol. Okay, Adrián. Pues miren, yo les comento, la rivalidad entre Cantunil y Holcá siempre ha sido buena. Como dice el chavo, Pumas es nuevo. Nosotros siempre nos hemos enfrentado a Linces. Es un clásico. Pues Linces es la cabecera, nosotros somos su comisaría. Cantunil y Holcá siempre ha sido un clásico. Hemos peleado, en una ocasión se peleó el boleto para jugar ascenso. Fue un partidazo. Linces ganó 5-0 en su campo en el partido de ida. Y en el de vuelta, Holcá lo remontó con un gol de último minuto. 6-0 quedó y nos hizo derecho de pelear el boleto para ascenso a intermedia. Es un clásico. Linces, o sea, Cantunil, Holcá va a ser un clásico siempre. Perfecto, perfecto. Don Arsenio, ¿cómo ve este duelo? Hablando deportivamente, hablando con las aficiones, no para que nos diga, es de mi favorito o algo, porque sé que como presidente, pues debe haber neutralidad. Pero ¿cómo ve todo esto? ¿Cómo ve en su momento dado? En este caso, Holcá va a tener que jugar primero en casa y luego van a tener que trasladarse a Cantunil. ¿Cómo ve todo bueno, ya lo que va de la semana? Porque ya estamos a 6 días de que se abra esta serie. Sí, pues son dos grandes equipos. Yo como bien decías, no me inclino hacia ninguno. Ambas escuadras son fuertes, son aguerridos y cada uno tiene su peculiaridad de jugar al fútbol, ¿no? Y pues estos dos pronosticábamos que dentro de esos 8 cualquiera podía haber sido llegar a la final, ¿no? Pero nos esperábamos un poquito más de Linces o de San Pedro, pero pues no sé si hubo confianza, si se desesperaron, pero bueno, estos dos ya están acá y ambas escuadras, siempre a veces solemos decir en el argot del fútbol, ¿no? El que llega de último, a veces llega primero, ¿no? Y pues eso está pasando, o sea, está llegando Holcát
y pues vamos a ver cómo van a actuar, cuál va a ser el escenario, ¿no? Ese es el primer partido que se va a dar en Colca, y posteriormente vamos a cerrar con todo, con la premiación en Cantunil, a ver si el ayuntamiento nos da accesibilidad de muchas cosas, ¿no? Y los equipos que nos brinden ese espectáculo, que pues en lo particular a mí me encanta ver el fútbol, aunque yo no esté dentro del equipo, pero sí como protagonista de la liga, pues aportando lo que es la organización, ¿no? Claro. Perfecto. Benjamín, ¿algo me gustas preguntar? Sí, le quería preguntar al presidente de la liga que si nos puede platicar con cuántos equipos se jugó este torneo. ¿Es el torneo de liga o es un torneo de copas? ¿Nos puede dar así una Claro que semblanza, sí, del torneo actual? Pues fíjate, mira, terminamos un torneo de reactivación debido a la pandemia, pues donde todos los equipos estaban, pues, que digamos, algo duritos, ¿no? Empezamos a hacer un torneo así le llamamos, torneo de reactivación de buena voluntad y con todas las medidas de protocolo. Cuando terminamos, pues empezamos este torneo debido a las circunstancias y al tiempo que se hizo del torneo anterior, pues nos abarcó un poquito más y ya no pudimos incluirnos en el torneo de ascenso, ¿ya? Y entonces, con esto, pues decidimos hacer el torneo de Copa. Este es un torneo de Copa que al finalizar, pues ya vamos a registrarnos a la FEJAC otra vez para poder participar para el torneo de ascenso. Y, claro, y este torneo va a servir para el primero y segundo tener ese derecho junto con del próximo torneo, poder participar como primero y segundo también, como primero y segundo lugar. ¿Cuántos equipos se incluyeron en este? Fueron 19 equipos. 19 equipos de toda esta circunferencia o pueblos circunvecinos. Perfecto, perfecto, Arsenio. O sea, prácticamente estamos comentando que la Liga Premier de Izamal para el próximo año podría contar con 4 representantes en el torneo de ascenso. Enhorabuena el trabajo que han hecho el conjunto de Colca, allá representado por Adrián, y Pumas, ahí representado por Enrique. Pues en este momento ya ganaron una oportunidad, van a tener más tiempo de prepararse que los que vayan a llegar a la final del próximo torneo. Pero es bueno, ¿no?, de conocer que no solo es el premio deportivo, económico, si es que existe, sino que van a tener un aliciente para continuar en el siguiente torneo, y eso es importante porque, quiera o no, este año fueron 60 equipos, Benjamín, que participaron en el torneo de ascenso. 59, equipos, algo así. 59. Y siguen todavía definiendo algunos puestos por ahí, por unos incidentes que se dieron, ¿no? Pero enhorabuena por ustedes. Adrián, tú que vas a ser el primer local, ¿cómo invitas a tu gente para que te apoyen? ¿Qué mensaje les puedes transmitir para que este partido del local termine siendo, no sé, importante, o en su momento dado sea un partido definitorio de la serie? ¿Cómo le puedes decir a tu gente que les salga a apoyar este fin de semana? Pues mira, más que nada, siempre le hemos hecho la invitación a nuestra afición, y los que nos han sido fieles siempre nos han acompañado a donde sea. Pero en esta ocasión sí les hacemos la invitación a todo el pueblo. Les vamos a brindar un buen espectáculo, pero igual les vamos a pedir a que no intenten violencia en el campo. La afición de Colca es un poco intensa, le gusta disfrutar del fútbol, la verdad, y su apoyo nos hace ver fuertes dentro del campo. Y por eso es importante a que ellos asistan, porque la afición de ahí es muy intensa, les gusta disfrutar el encuentro. Sí, a veces, bueno, ustedes conocen, ¿no? Hay aficiones muy intensas que hasta te mientan todo.
tanto al árbitro como jugadores. Es parte de, siempre me han dicho, tu afición es muy problemática, ¿no? Mi afición es muy intensa y eso nos beneficia a nosotros porque nos ayuda a ser fuertes. Eso hace pesar el campo local, ¿entiendes? Entonces sí, le hacemos una cordial invitación a toda nuestra afición que vayan y nos apoyen porque nos va a servir de mucho apoyo su asistencia. Perfecto, perfecto, Adrián. Sí, me ha tocado jugar un partido de ascenso por acá ya hace como 15 años, creo, vivimos por allá. Todavía existían los montículos de la cabecera norte, creo, porque había montículos de piedra y todo eso. ¿Sigue estando? Siguen estando los montículos detrás de una de las porterías. Entonces, te hablo de hace 15 años, más o menos, me tocó ya jugar ascenso en Colcá. Pero sí, una afición muy intensa, sí, definitivo. Es más, en ese entonces creo que no había gradas cuando fuimos por ahí. Estoy hablando de hace 15 años, esa situación. Bueno, Enrique, ¿qué le dices a tu gente? ¿Cómo los invitas? ¿Qué esperas de ellos? Porque Holcán no va a ser nada fácil, y más si toma ventaja en casa en el partido de ida. Así es, la verdad, Holcá es un buen equipo que está bien posicionado, tiene buena afición, pero igual nosotros pues no nos quedamos atrás, tenemos una excelente afición a base de muchas familias, muchos papás de los chavos que juegan, muchos niños, muchas parejas, novias de cada chavo que juega con nosotros, y la verdad le hacemos una cordial invitación a todo Cantonil. De hecho yo voy a llevar, primeramente Dios lleve a una gran afición de aquí de Xanabá, porque yo soy de Xanabá, representando a Cantonil, y tengo muchos conocidos de que pues piensan ir a ver ya una final más de mi parte y a favor de Cantonil, y entonces sí vamos a ir con una buena afición que siempre nos ha acompañado en cada partido, así de local, así de visita, y pues vamos a dar un espectáculo de que es el fútbol, disfrutemos el fútbol, terminando allá pues que nos demos un abrazo con cada jugador y pues ahí quede. O sea, la adrenalina del fútbol es el fútbol, y pues la afición, esperemos que todo marche bien, sin violencia ni nada, simplemente disfrutemos lo que es el juego. Perfecto, Enrique. Benja, algo que tengas que preguntar antes que yo hago la última pregunta al presidente Arsenio. Sí, fíjate que lo que comentan ambos, representantes de los equipos, es muy importante, ¿no? Muchas veces el campo es bueno que sientan la presión del equipo visitante, ¿no? Y allá debe quedar simplemente como ya mencionaron, es el calor, la emoción del juego, mientras sean en el campo, se queda allá, qué bueno, ¿no? O sea, eso se entiende, es parte del show, es lo que a veces vas a un campo y dices, chicos, ese campo está complicado por la afición, ¿no? Ya sabes a qué te vas a enfrentar. Yo quiero hacer una pregunta para ambos. Pues ya llegaron a la final, ¿no? ¿Cuáles han sido esas fortalezas que ustedes ven en ese equipo y cuáles serían las debilidades o los puntos que tendrían que mejorar para que puedan ganar o se puedan coronar? Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Cuáles son las fortalezas que ven en el conjunto y algún punto que podrían mejorar para lograr la perfección en esos dos partidos que van a jugar? Pues de nuestra parte tenemos una gran debilidad de que son los chavos, de que hay muchos, la mayoría quizás sea su primera final en un torneo libre, o de que, no sé, cuando nos tocó en los torneos regular, de que mis chavos me di cuenta de que les entraron en un nerviosismo cuando escuchaban vamos a jugar contra Holcá. Y pues yo ya en este torneo con Arsenio ya llevo más de 10 años jugando en diferentes equipos, y pues ahí nosotros y unos compañeros más que ya tenemos años jugando, nosotros tratamos de apoyarlos y ya quitarles el nerviosismo para poder participar, pero sí nos ha afectado esa parte de que les entra en un caos de nervios, pero ya poco a poco durante esos 2 vueltas del torneo regular hemos agarrado una fortaleza de confianza entre todos, confianza entre ellos, de que pues es 11 contra 11, y el que
juegue con el cerebro, con el corazón y con el balón, son lo que les ha dado los resultados. Así es. Adrián. Pues mira, la debilidad de mi equipo siempre ha sido un problema, más que nada colectivo, ¿no? Que rápido se pierden la cabeza y empiezan a discutir entre ellos. Y una vez que eso pase, el equipo se descontrola. El torneo pasado, el señor Arceño es testigo, jugamos un partido definitivo para acceder a la liguilla, en el cual nos tocó enfrentar a Tella. Jugando bien colectivamente, esa es la fortaleza de mi equipo, el toque de balón, girar el balón por todo el campo. Teníamos una ventaja de 3-0, pero en un descuido cayó un gol y a base de ese gol mi equipo empezó a discutir entre ellos, empezaron a pelear y cayó el nerviosismo y nos remontaron el marcador. De hecho, ese partido lo jugamos en Cantonil, fue un campo neutral. Y pues esa es la debilidad de mi equipo, ¿no? De que una vez que empiezan a pelear entre ellos, se desarma todo. Pero sí tengo la fortaleza de que si nos lo proponemos, vamos a ir por el encuentro y a base de toques de balón, y si mis delanteros andan finos, tratar de liquidar la serie en Volcán. Vamos a brindar un espectáculo y nosotros vamos a ir encima. Perfecto, perfecto. Pues sí, los dos equipos conocen muy bien sus plantillas, por algo están en esta fase. Saben que pues el margen de error es pequeño, literalmente es pequeño, porque pues un gol puede ser la diferencia en esta serie y puede cambiar mucho dependiendo de quién anote primero o termine empatando sobre la hora, ¿no? Don Arsenio va a invitar a todos los equipos que participaron o a los representantes que participaron en este torneo, cómo va a venir esta gran final el próximo, bueno, no esta semana, el siguiente domingo en Cancún. ¿Qué tiene organizado, qué tiene en mente para esta gran final? Pues como siempre, lleva todo el protocolo al campo de Cantunil. Hay personas que me están apoyando, ciertos patrocinadores que pues van a hacer de esta final y van a aportar su granito pues para complementar esta exquisita final, ¿no? Pues vamos a llevar los trofeos, vamos a llevar las lonas, vamos a llevar pues hasta donde tengo entendido hay un patrocinador que pues va a vender, creo que una batucada, va a meter una serie de cosas, ¿no? Y pues allá vamos a estar ciertas personalidades que me confirmen y pues y creo que con la presencia de la presidenta de Cantunil, a ver si en estos días le hacemos la invitación para que asista, a ver si tiene oportunidad, si dentro de su agenda podemos contar con su amable presencia. Y pues todo eso, pues vamos a dar el premio allá, un premio económico, algo, yo digo algo fuerte, y sus trofeos y medallas y todas las cosas que le impliquen reconocimientos a los equipos. Se reconocen a los 3 mejores defensivas y ofensivas. Se van a reconocer a los 3 goleadores que hubieron en ese torneo. Uno de ellos fue Siervos de Tella, que allá está el goleador. Y pues a la mayoría se les extiende la invitación a los 19 equipos. Yo sé que van a asistir los demás equipos, ¿no? De hecho, va a haber el mero 31, el domingo 31. O sea, si se acuerdan, si llega a un término entre Linces y San Pedro, se va a jugar por el tercer lugar. O sea, va a haber un preámbulo a la final. Y también tienen su reconocimiento y su trofeo. Perfecto, perfecto, don Arsenio, claro que sí. Pues ya estamos organizándonos para la gran final, ya es cuestión de
de que nomás acordemos unos detalles para estar ahí, porque sí, la verdad ya nos había comentado, no les voy a mentir, ya tiene más de 3 meses que me comentó al respecto de esto. Ya veníamos platicando anteriormente todas las vísperas de la final, y claro que sí, ya nos tenemos agendados ahí con los muchachos y todo. Nada más es confirmar y decir, ¿sabes qué? Nos vemos ahí. Y ya no sería solo un partido, serían 2 partidos prácticamente que estaríamos llevando a cabo, y va a ser un gran día, ¿no? Benjamín, algo tienes que agregar, presentar a los invitados para que cerremos con esta gran charla hablando sobre la gran final de la Liga Premier de Izamal. Sí, pues igual si los invitados nos pueden dar algún mensaje, ¿no? Dirigido a su afición, a la gran afición que tienen, ya nos comentaron que tienen una afición muy interesante, algún mensaje que ellos les quieran, pues dar, ¿no? ¿Qué esperan, no? ¿Qué van a esperar esa afición? ¿Qué va a esperar de cada uno de ustedes, de sus 11 guerreros en el campo en esas 2 finales? Habla Mato. Pues, mira, el mensaje que yo le puedo dar a mi afición es a que asistan, tanto como de local como de visita. Nos va a motivar mucho. Nos va a motivar mucho ver tanta afición nuestra, ¿no? Pero, como les digo, que lo que pasa en el campo se quede entre el campo. Vamos a incitar a la no violencia y pues a que disfruten del espectáculo, que es lo que queremos, que juegue el fútbol y que se disfrute del espectáculo. Pues igual le pido a toda la afición que tenemos de Cantunil que nos acompañen de visita y que sintamos que están allá, porque nosotros sí pondremos toda nuestra parte para tratar de lograr el primer título para Pumas, de que en Cantunil había un equipo antes que eran los Pumas, y ahorita la mayoría de los chavos que juegan con son hijos de de ese antiguo equipo de Pumas. Pues que es la primera vez que vamos a disfrutar de una final con estos chavos, más con sus familias y todo, y queremos que ellos estén allá. Y solo hay algo que habíamos programado de que para la siguiente semana, por si les interesa a los de Holcar, de que pues cada jugador al protocolo de inicio del partido, los 11 primeros van a entrar con un niño en la mano, o sea, así puede ser sus hijos, sobrinos, para que se vea de que pues es un fútbol de familia, o sea, pleitos, de todo, y que se vea y que tome un ejemplo cada lugar de donde se pueda hacer una final, de que sea de familia, porque estamos acompañados de niños, niñas, mujeres, señoras, abuelos, de todo. De todo, y les queremos hacer una invitación en Cantunil para el siguiente partido, de que pues si pueden encontrar un niño, sus propios hijos, sus propios sobrinos, que los acompañen a los 11 primeros que van a iniciar el partido. Pues Sí, sí, es muy importante eso, ¿no? Fútbol familiar sobre todo. perdón. Pues sí, estaría bien. Creo Muy bien, que no pasa nada, Adrián. No, les comento que estaría bien, creo que al principio del inicio de liguilla quedamos en ese acuerdo de que el equipo que llega a la final, los 11 titulares saldrían con un niño tomados de la mano. Y sí, me parece perfecto. Por eso no sé si lo empezamos desde este domingo o se inicia en el último partido. Ya ustedes son No, locales, ustedes. estaría bien en los 2 partidos, en ambos. Ok, para ponernos de acuerdo igual con avisarlo a todos los compañeros. Claro, claro. Yo me encargo de mis 22 los 22 niños en Holcá, y pues tú igual puedes ver los 22 que nos acompañan en Cantunil. También, sí. Va, Ya. perfecto. Perfecto, pues aquí cerrando igual,
sobre todo, ¿no? Lo deportivo, el fair play aquí, don Arsenio, es importante para la liga, por lo que veo, es una liga muy unida, en pro de los valores, tanto fuera y adentro del campo de juego, ¿no? Un mensaje, don Arsenio, antes de concluir, un mensaje para toda esa gran afición que tienen ahí alrededor de la liga, los que están pendientes de la Liga Premier de Izamal. Claro, la invitación queda abierta para todo el público, que vayan a disfrutar un duelo de titanes. Sin duda son dos buenos protagonistas y que vamos a hacer de esta liga más sólida, ¿no? Con la participación de cada uno. Hacemos la invitación también, queda abierta para nuevos equipos y que quieran venir a participar y pues a disfrutar el primer partido y el segundo cerrar con todo, ¿no? Y allá vamos a estar, disfrutarlo, vivirlo, porque pues yo creo que así como se empiezan ciertas cosas, así hay que terminarlas, con alegría, con paz, con optimismo, con actitud, y creo que pues en esta vida que nos está enseñando la pandemia, que en cualquier momento se nos puede ir de la mano, entonces hay que disfrutar cada momento, ¿no? Con lo que yo ya dije, con la paz, con optimismo, con todo. Pues esto no a diario vamos a llegar a un punto que sea el cierre y el cierre de un torneo. En nuestra vida, pues no vamos a tener varios cierres así, ¿no? Pues esto que lo disfruten cada uno de los integrantes y pues queda abierto para todos. De hecho, pues hay varios equipos que me están preguntando quiénes son, y cuando les digo, Holca es un buen equipo, Pumas es un excelente equipo también. Y pues allá van a estar presentes varios equipos. Perfecto, don Arsenio, Adrián, Enrique, la verdad fue un gusto platicar con ustedes. Esperamos vernos en el Cantunil, porque allí va a ser la gran final, por lo que estoy entendiendo. Ya platicar, coordinarnos con los muchachos de la camiseta y pues tratar de estar presente ahí con ustedes, ¿no? Disfrutar de este gran cierre de torneo. Porque al fin y al cabo la final deportivamente va a terminar, pero lo que se crea después de esta final, ya los vínculos que fortalecen la liga, pues vamos a tratar de ver un poco de lo que hay en su región, y la verdad es grato poder conocer, ver nuevos estilos, nuevas formas de juego, porque cada una región tiene su particularidad de jugar fútbol y tienen aficiones muy distintas, ¿no? Pero es bueno ir conociendo, el fútbol yucateco es amplio, tenemos de dónde mirar, de dónde cortar, y eso es bueno, ¿no? Les agradezco mucho, Adrián, muchas felicidades por la final, que disfruten el partido de ida. Enrique, equipo joven, pero tampoco no tiene limitantes, puede dar la sorpresa, y don Arsenio pues va a cerrar una liga que ya tiene más de 15 años, una final más, después del torneo de pandemia, ¿no? Pues estamos en contacto, no sé, Benjamín, ¿te quieres despedir de ellos, darles un mensaje, algo? No, pues que va como el presidente de la liga, don Arsenio, pues que disfruten la final, ya llegaron, y que pues prácticamente sea un buen espectáculo, y pues que gane el mejor, ¿no? Más que nada, y que pues se diviertan. Creo que va a haber mucha gente que va a ver, va a disfrutar esa final, y ojalá que sea un buen espectáculo, ¿no? Y que hagan muchos goles además. Así es. Saludos para los amigos de Claro la que camiseta. sí. Claro que sí, amigos, que descansen, que tengan muy buena noche en su casa. Creo que Adrián está manejando, pero de todas maneras, cuídense y esperamos vernos pronto para platicar un poquito más de lo que sucedió en esta gran final. Don Arsenio, muchas gracias por la invitación de estar pendiente de su liga. Claro que sí, para nosotros es grato de estar conociendo nuevos equipos, nuevas formas de jugar fútbol, y eso es bueno, es bonito, ¿no? Les agradezco mucho igual su participación. Sé que la cita fue así, se armó prácticamente el día de hoy, pero me gusta mucho que estemos aquí platicando, ¿no? Nos gustaría seguir haciéndolo, pero sé que no les podemos quitar mucho su tiempo. Un gusto, Arsenio, Enrique, Adrián, nos estamos viendo, que pasen buena noche. Igualmente, buenas noches. Igualmente. Saludos, Arteño. Bueno, nos vemos, Kike. Bueno, gracias. Pues Benjamín, así terminamos una
una plática enriquecedora para ir conociendo ¿cómo se llama? La liga, y ya con esto, pues estar viendo, ¿no? Viendo nuevas formas de jugar fútbol y distintos torneos que a veces algunos no conocen por aquí, por esta región, pero hay torneos de cierto nivel, ¿no? Claro, así es, o sea, prácticamente es una liga para nosotros relativamente nueva, vamos a decirlo, en el conocimiento, porque pues ellos no participaron esa vez en el torneo de ascenso, no teníamos una referencia, pero pues ya nos dicen que para la siguiente edición ellos se van a registrar como siempre lo han hecho, y pues fíjate, vamos conociendo un poco más de las ligas, los equipos que hay en diferentes, hay bastantes equipos, y es bueno, ¿no? Conocer esos equipos, algo de su historia, y en general, ¿no? Así es, Benjamín, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Pero vamos a continuar, vamos a ir prácticamente con lo que nos trae esta semana, cómo le fue a los veteranos, la liga de veteranos del H Ayuntamiento de Concal. ¿Me puedes ayudar con los resultados, Benjamín? Ok, pues la jornada empieza de la siguiente manera: Leones y Gladiadores de Chablecal se dan la mano, empataron a 1, y el punto extra fue para los Leones. El Real Iscuyún, atención, pierde 3-0 contra los Pitbull de Concal, ¿no? Mocochá gana, acá que está mal el resultado, ¿no? Creo que gana Mocochá 2-0, ¿no? Sí, está invertido el resultado, gana Sí. Mocochá 2-0, fue por forfeit, no se presentó el equipo de Chile. Exacto. Y te comento rápidamente que igual los Venados de Concal y CB no tenemos el resultado todavía, no lo hemos conseguido. Y otro resultado sorpresivo: Gallos creo empata en su visita con Chem, y el punto extra fue para los Ciervos de Conchem. Siempre es complicado, Conchen, siempre es complicado, y más en casa, ¿no? Entonces eso va a ser lo interesante. El equipo de Chile igual ha estado sufriendo después de este comienzo de la segunda vuelta, perdón. Se la han visto negras, y esta semana terminan jugando en casa contra Conchem. Creo que va a ser viernes el partido, vamos a ver cómo les va. Ellos estaban platicando el fin de semana que quieren levantar, porque no les ha ido nada bien en esta segunda vuelta, ¿no? Están en la posición, creo que el número 4, pero esto gracias a lo hecho en la primera vuelta. Entonces, ellos mismos han dado cuenta de que tienen que levantar en este torneo, ¿no? Y te ayudo, vamos a continuar, vamos a cambiar de chip para no alargar tanto el programa. Ya están las semifinales de la Liga Municipal de Concal, ya las semifinales de ida, tanto del grupo A como del grupo B. Te voy a ayudar cómo está, Benjamín. Semifinales, juegos de ida: Tigres de Xcuyún 0-0 con Mocochá, esto fue en Xcuyún, en la comisaría de Xcuyún. Club Deportivo AA con Valencia de Xil, ambos equipos de la misma localidad, empatan a 0, tremendo partido. Valencia terminó sacando el empate a 0, se quedó con 2 hombres menos en los 80 minutos, que es de 40 cada tiempo, ¿no? Venados de Hacienda Toca, en el partido de ida de los cuartos de final, había sentenciado su serie contra Linces, en esta ocasión pierde 3-0 contra los favoritos, los Toros de Xil. Y por su parte, el equipo que llegó de último en su grupo, prácticamente, de último de los 4 que están jugando semifinales, lo aclaro, Toros de Concal termina ganando 2-1 a San Ignacio. ¿Cómo ves estos partidos, Benjamín? ¿Algo que tengas que comentarme? Fíjate que la serie de Venados de la Hacienda contra Toros de Xil, pensé que iba a ser más equilibrada, ¿no? Por lo mostrado. O sea, fíjate, sabemos que Liguilla es un torneo totalmente diferente a lo que se juega en fase regular, ¿no? Pero vimos el poderío de anotaciones de Venados de la Hacienda en la ronda previa, ¿no? Y hasta cierto punto Toros de Xil, pues bueno, había empatado el primer partido contra Chablecal, luego pues ganan, ¿no? Con autoridad. Pero pensé que esta serie iba a ser más equilibrada, me sorprende el resultado. Prácticamente podríamos decir que Toros tiene un pie y medio en la final, yo así lo veo. Va a ser muy complicado para los Venados
poder revertir ese esférico. Sabemos que los Toros de Chile son un equipo con mucha experiencia, mucho oficio, y ese marcador yo veo muy complicado. Vamos a ver si Venados de la Ciudad puede revertir esto. Pues Toros de Concal no lo mismo. Toros de Concal sabemos que es un equipo que también es un equipo reconocido acá por la zona, entonces sacando la experiencia igual y ganando la serie, hacen lo que tenían que hacer en casa, ¿no? Jugaron ellos en casa, se van con la ventaja para el partido de vuelta, y por las primeras dos series, pues está para cualquiera, ¿no? O sea, la serie que está muy así interesante, la de Deportivo AA con Valencia, ¿no? Están fuertes ambos equipos. Sí, la verdad que sí hay series complicadas, y de Xcuyú todavía está 0-0, lo mismo que el de AA, series que no hay goles, y en este momento, quieras o no, en cualquier momento puede dar la sorpresa cualquier equipo, ¿no? Todos tampoco puede llegarse confiado por el 3-0, sabemos su gran calidad, su gran oficio, pero tampoco se tienen que confiar de ese amplio marcador que tienen a favor, ¿no? Tienen que liquidar la serie en casa, eso va a ser la cuestión en este momento, un gol tal vez, 2 goles, no sé, o los que tengan que caer, y el que se tiene que jugar todo por todos Venados, no importa si recibe 1, tiene que ir por 4, por 5, y así va a estar la situación, porque un 0-0 no les sirve de nada, ¿no? Entonces es una situación que van a tener que arriesgar más de la cuenta. El de AA contra Valencia sí va a ser un partido interesante, porque los dos carecieron de gol, generaron muchas oportunidades, generó un poquito más Valencia en el segundo tiempo a pesar de tener hombres menos, como que tocó un poquito, ¿cómo se llama? La puerta, pero de una manera en la cual fueron más peligrosos de las pocas veces que se separaron, ¿no? AA se vio un poco chato en la ofensiva, a pesar de que estuvieron cambiando ahí. Tuvieron su oportunidad a través de Ángel Orilla antes de que termine el primer tiempo, un buen pase de Jonathan, y estando dentro del área no la pudo empujar y se fue a un lado, ¿no? Entonces, distintas cosas. Y el equipo de Ernesto Ruiz, el famoso Poti de los Toros de Concal, pues sí, lo dejaron claro en el partido de vuelta no en Progreso Chuchilú cuarto, jugando con 7 hombres, sacaron un resultado importante. Entonces, en este momento en casa le ganan a San Ignacio. Difícil va a ser el partido de vuelta, a pesar de que tienen ventaja, pero va a ser una serie interesante, Benjamín. Bueno, vamos a cambiar de chip, Benja. Vamos a hablar de la LIF. Vamos a hablar de la LIF. ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Cómo vinieron los partidos? Déjame que cargo el calendario. Me dice si lo ves. Dime si ya ves el calendario. Sí. Perfecto. Ayúdame con los resultados. Bueno, pues en este caso, la liguilla, cuartos de final del torneo de Copa iniciaron desde el viernes, ¿no? Cuando Gallos Crow recibía al Club Unión, y Club Unión gana 5-0. Ya el sábado hubieron 2 partidos a las 7 de la tarde. Valencia pierde en casa 4-1 ante Galácticos, y Lobos y Pulpo se dan a mano, empatan a 2. Y el último partido de cuartos de final se jugó el domingo a las 3, cuando Mayas recibía al Vector, y empatan también a 2 goles. Serie complicada, Benjamín. Serie complicada, Vector, Amayas, Lobos, Pulpos. No quiero decir que están sentenciados las de Valencia y las de Gallos Pro, ¿no? Pero se ve un poquito más de ventaja para Galácticos, para Unión. Donde puede pasar cualquier cosa son en las primeras 2 que te mencioné, porque Pulpo estaba ganando 2-0. Y los chavitos, o los chavos de Lobos, pues terminaban apretando, y creo que en 10 minutos empataron la serie, si no estoy mal, y esas situaciones que se van dando, ¿no? Entonces, en este momento, Pulpos son locales, administrativamente, los 2 equipos son de Chishulup, y en el caso de Vector igual es local, pero administrativamente, porque los 2 equipos también son de Chile. Entonces, no se pueden confiar el ser locales, en terminar ahí, por decirlo así, en casa, pero el que se descuide puede quedar fuera de ese torneo, independientemente el buen torneo que tuvo Pulpos y Vector de estar entre los primeros 4.
no les asegura que vayan a estar en las semifinales, así que tienen que arriesgar, vamos a ver, y también ser un poco prudentes, ¿no? Dependiendo si tienen el marcador a favor, porque ya vieron que tanto Mayas como Lobos, al final y al cabo, pues les pueden complicar el partido, o en un momento dado les pueden arrebatar algo que ya trabajaron todo el torneo. ¿Algún comentario más aquí, Benjamín? Sí, fíjate que te quería comentar algo, que sabíamos que la serie de Lobos contra Pulpos iba a ser la más pareja. ¿Por qué iba a ser la más pareja? Porque era el cuarto y el quinto lugar de la tabla. Solamente por el simple hecho de estar en la posición 4 y 5, sabíamos que era una serie que iba a estar muy pareja. Te puedo decir, ese partido igual que lo transmitimos por la página. Te puedo decir que el primer tiempo el equipo de Lobos entró muy nervioso, ¿no? Entró muy nervioso. Eso lo aprovechó Pulpos. Ellos dominaron el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo se cambiaron completamente el chip los chavos de Lobos, y como te iba a mencionar, ¿no? En cuestión de 10 minutos ya lo habían empatado, tuvieron esa oportunidad de ellos de repente de irse con ventaja, y su portero, Francisco Palomino, conocido como Trinquis de los Pulpos, me hizo una tajada, que ese balón sí estaba yendo a gol. Yo luego revisando las repeticiones, viendo el partido nuevamente, ese balón estaba yendo a gol, y esa fue la clave en ese partido, esa jugada que hace Trinquis, sacando ese tiro de Manuel el Zacate Noguera, porque estaba yendo prácticamente a gol, ¿no? Entonces, pues la moneda está al aire, ¿no? La moneda va a estar al aire. Cualquiera de los dos equipos podría clasificar a la siguiente ronda. Acá va a contar mucho la experiencia que le puedan meter ambos conjuntos. Sabemos que Lobos es un conjunto un poco más joven, o sea, su promedio de edad es un poco más joven en comparación que de los Pulpos, pero pues allá va a depender mucho cómo salgan este día y demás, y va a ser muy complicado. Pienso que esta serie se podría ir, o se puede definir en los últimos minutos, si es que no se va a penales, porque recordemos que es a ganar los partidos, no hay posición en la tabla, solamente la posición en la tabla te asegura que tú tengas un lugar, o sea, que cierres en casa, ¿no? Y puedas generar el horario que tú consideres. Pero pues sí, pienso que esa serie se puede ir hasta los últimos momentos para definirse, ¿no? El que sí me sorprende, el resultado que a mí me sorprende mucho fue el de Mayas contra Vector, ¿no? Porque pues Mayas, fue un buen resultado para Mayas, hay que decirlo, es un buen resultado para Mayas, porque Mayas igual estaba así como que de repente gana un partido, pierde otro, había sido muy inconsistente durante el torneo, pero pues esos resultados salieron con todo, y pues queda todo a definirse en el partido de vuelta. La moneda está al aire, sería algo muy interesante que Mayas logre sacarse la victoria en el próximo enfrentamiento. O sea, sería muy interesante eso, a ver qué pasa. Vamos a ver qué dice Vector. Creo que Vector igual tiene el plantel para seguir avanzando, pero pues hay que jugar esos partidos, ¿no? Y en las otras dos series, como tú ya comentaste, pues todavía la moneda también sigue estando al aire, ¿no? O sea, recordemos que Club Unión igual es un equipo, sí tiene experiencia y todo, pero pues a jugar otras liguillas, en otros torneos igual, y pues no han superado a la aduana de los cuartos de final, ¿no? Entonces, ahí ellos van a luchar contra esa historia por clasificarse a su primera semifinal, ¿no? Gallos creo que es un equipo, un conjunto relativamente más juvenil, tiene gente igual de experiencia, que han jugado igual instancias finales, pero pues su cuadro es relativamente juvenil, es un proceso que ellos están trabajando para un torneo de liga, ya hacer un plantel más competitivo, o sea, pero pues es un equipo que te puede complicar, ¿no? O sea, los equipos que te han llevado a la ventaja no se pueden confiar porque les pueden dar la vuelta, ¿no? En cuestión, ya lo vimos, ¿no? En cuestión de minutos se pueden dar la vuelta, entonces la moneda está al aire. Vamos a ver qué pasa ese fin de semana, donde ya conoceremos quiénes son los 4 equipos que van a jugar semifinales. Sí, demasiado interesante, ¿no? O sea, no te puedes confiar en este momento porque cualquiera sabe que se está jugando el final del torneo y sacan ese plus que a veces falta en el torneo regular, y ese plus termina ganando torneos muchas veces, ¿no? Esa fue la situación que se le puede presentar tanto a Pulpos como a Vector, así que no hay que confiarse, ¿no? Pues no sé qué te parece, Benjamín, vamos a comentar un poco de lo que pasó también, ya cambiando el chip. ¿Qué fue lo que pasó en la Liga Femenil de Primera Fuerza Estatal? Se jugó la final, una super final que la verdad nos dejó muy asombrados.
cada equipo tuvo su tiempo. Modelo sacó ventaja en el primer tiempo, pero luego las chicas de Itzáes sacaron ese extra, ese buen fútbol y terminaron empatando. ¿Me puedes decir tus impresiones, Benjamín? Porque fue un duelo que terminó 2-2 en 90 minutos. ¿Cómo viste este encuentro? Sí, como tú ya comentaste, ¿no? Prácticamente la escuela modelo tuvo el primer tiempo, ellos fueron los que dominaron las acciones. Ya luego en el segundo tiempo, quizás al verse abajo en el marcador, pues ellos intentaron ir a buscar esos goles a cortar distancia, ¿no? Como bien decíamos, ¿no? O sea, al verse 2-0, pues obviamente quizás creo que se mentalizó en ir a buscar un gol, están bien plantados abajo, ¿no? Para no recibir más goles, que era importante de que no, o sea, si iban a perder, que no perdieran por una goleada, que luego sería muy complicado porque tiene mucho oficio la escuela modelo, pero pues yo pienso que un tiempo dominó cada equipo, a lo mejor igual la modelo al verse en esa ventaja de 2-0, no lo sé, esa impresión igual me dio revisando igual el video, que puede ser que a lo mejor se confiaron un poquito o pensaron de que, ya está el 2-0, pues ya ganamos el partido, es una buena ventaja. Y pues con ella se dieron cuenta, ya los habían alcanzado las chicas de Ixáez y pues intentaron igual la modelo. La modelo siempre tuvo, cuando llegaba era el peligro igual sus jugadas que ellos tenían. Estuvo muy bien Valeria Quintana, la guardameta de Ixáez. También el poste ayudó en unas 2 ocasiones igual Ixáez para que no les anotaran goles. Entonces, un partido muy interesante, muchas jugadas en las áreas, todas las chicas se brindaron al 100%. Y pues vamos a ver qué pasa en la final de vuelta, ¿no? Que queda todo para la final de vuelta. Debe haber mucho aprendizaje, ¿no? Para ambos conjuntos si quieren llevarse el trofeo. Creo que hubo un aprendizaje en los 2 tiempos. Cada equipo debe sacar un análisis de lo que vivieron en cada uno de los tiempos para que puedan plantear la final, porque la final va a ser más compleja y como te iba a mencionar, muchas veces puede ser que si no estás preparado mentalmente, eso te puede dar el que tú ganes o no ganes un partido decisivo como en la final. Sí, superó las expectativas del partido de ida porque la verdad era un partido muy complicado para Itzáez. Después de verse abajo 2-0, algunos no pronosticaban que el partido terminara empatado. Daban por hecho que de uno por otro la modelo tenía el partido de ida en la bolsa. Pero las chicas, bueno, ambos equipos cometieron 2 errores claves. Itzáez tuvo un error terrible en el segundo gol, porque pues toda la saga se complica ahí y termina cayendo el 2-0, que parecía ser lapidario, ¿no? Y en 35 minutos ya viéndote 2 goles abajo, la modelo cada vez que quería generaba peligro, el poste, Valeria, entonces son los que evitaban ese gol. Entonces pudo haber sido peor para Itzáez en el primer tiempo, pero al fin y al cabo fueron solo 2 goles. En el segundo tiempo, cuando el fondo físico fue importante, ahí fue donde para mí el conjunto de Itzáez, que es más joven, aprovechó esa situación. Porque tú puedes ver el gol, el primer gol que mete Itzáez, checa la distancia entre la guardameta y la delantera al momento que retroceden el balón, era muchísima y un tremendo sprint, la verdad, increíble cómo le robó el balón a esta chica. Ay, se me olvidó su nombre ahorita, pero ahorita me dices. Miami, Balam. Miami, perdón. La velocidad que imprimió para recuperar, porque estaba lejos, muy lejos, y se avivó a la jugada, estaba enganchada en el juego, lo veías, porque no estaban desconectadas, que no se les estaba dando las cosas, era distinto, estaban metidas en el partido y lo ves en esa jugada, porque a pesar de que estar, calculo yo, unos 15 metros, más o menos es un sprint importante, le quita el balón a la guardameta del conjunto de la modelo y termina entrando sola a la portería. Entonces, ahí lo mental y lo físico terminó comiendo a la modelo, porque en el segundo gol que hace esta chica Gabigol, lo mismo, por velocidad, a pesar que la estuvieron forcejeando para sacarla de la jugada, la velocidad y las ganas y la inteligencia para solo tocar el balón a un lado, porque la verdad definió
como los grandes, no necesitó de un disparo fuerte, solo acomodó el balón y puso el empate y se desbordó la afición, que la verdad la afición estuvo como que entre callada y así como que expectativa en el primer tiempo, pero ya después del primer gol ya se desbordó la afición de Itzáes y consiguieron el empate, ¿no? Esa fue una situación de lo que se dio. Y yo siento que el partido de vuelta va a estar un poco más complicado, más cerrado, porque los dos equipos van a evitar que les metan gol. Pero vamos a ver. Nosotros comentamos, pero a la hora pueden pasar muchas cosas. Y la final de vuelta está programada para el sábado a las 6:30, si no me equivoco. Así es, la final está programada para las 6:30, y como tú mencionas, ¿no? O sea, Ixáez esté en la final no es una casualidad, es algo que han trabajado ellas desde un buen tiempo, ¿no? Y lo vemos en el trabajo, los goles que ellos generan, pues te das cuenta ya cómo Miami va a pelear esa esférica, tiene el fondo físico, le puntea la esférica a la guardameta y prácticamente entra con el balón, ¿no? A la portería. Y el segundo gol, la verdad, muy interesante. Me doy cuenta que esta chica tiene una inteligencia para jugarla, el fútbol, porque ya sabía dónde iba a colocar el poste más alejado del portero, sabía que la guardameta ya estaba saliendo y le van a agarrar a contrapié, entonces ya sabía dónde iba a puntear la esférica, ¿no? Entonces, buenos goles de estas chicas, y pues vamos a ver qué pasa, como te iba a mencionar, es qué pasa el sábado a las 6:30. Puede ser que también sea de 1 o 2 golecitos por allá el que defina al campeón, a ver si no se va también a la larga, ¿no? Sí, nada está escrito, Benjamín, nada está escrito. Así ya vivimos 90 minutos más agregado, así podemos vivir otros 90 más agregado y aún así otros 30 minutos de tiempo extra o penales, ¿no? Porque nadie, ninguna de las chicas, ninguna de las 22 guerreras que estaban en el campo van a dejar vencerse tan fácilmente, ¿no? Entonces, eso fue lo bonito, lo intenso. Las dos aficiones salieron contentas, quieras o no. No podemos decir que Modelo puede salir triste porque la verdad hicieron un gran trabajo, demostraron todo lo que traían y queda todavía un poquito más para la final de vuelta. Entonces vamos a esperar cómo va a estar este encuentro, ¿no? Y por mí yo pronostico que va a ser una final de un gol. Difícilmente creo que se vaya a hacer una goleada, ¿no? Pero pues bueno, situaciones que se pueden dar en el torneo. Pues vamos a hablar de esto último, Benjamín. Vamos a cambiar, solo nos queda este torneo de ascenso a primera fuerza. Y ya tenemos el segundo boleto. Y vamos a hablar del último de repechaje en intermedio. Es todo lo que nos queda. Quinchil ya es de primera. ¿Qué puedes comentar al respecto, Benjamín? Fíjate que la semana pasada que ellos ganan 3-1, pues decía que Jaguares a lo mejor iba a buscar más, o sea, tratar de complicar la serie, ¿no? O sea, un partido muy disputado y todo, pues prácticamente el partido de ida ya define quién se clasifica, pues Jaguares no le alcanza, hay que decirlo así como es, no le alcanza, lo lucharon y todo, pero pues el partido queda empatado a 0. Me siento muy contento igual por el Deportivo Quinchil que ha logrado, ¿no? Unas felicidades igual a este equipo, a este conjunto, por lo que han logrado, no es cosa fácil, ¿no? Ganar ante un gran rival como es Jaguares, ¿no? Jaguares de Sochel que, o sea, hizo un buen torneo, no le alcanza, desgraciadamente para su causa de ellos no les alcanza, pero felicidades por Quinchil, la verdad se lo merecen, hicieron lo que tenían que hacer y qué bueno, ¿no? Igual también al equipo de Jaguares y a toda la afición de Jaguares, la verdad, mis respetos, pues al final de cuentas, pues ellos ya igual tuvieron que aceptar la derrota, igual vi en sus publicaciones que felicitaban al equipo de Quinchil, eso me da gusto, ¿no? Que entre los mismos equipos haya esta, digamos, en amistad, ¿no? O sea, es fútbol y todo, y qué bueno por este conjunto. Así es, Benjamín, y algo importante, Quinchil se incorporó en este torneo y ya es de primera fuerza. Y los dos que están jugando el último boleto también se incorporaron en este torneo, Común y Sabajil. Son equipos que participaron en esta edición. Entonces, prácticamente equipos que a la primera oportunidad están ascendiendo y no sé qué pasaría si Potros de Jomún B sube a primera fuerza. O
No sé si se ha dado, o sea, voy a ser sincero, desconozco si se ha presentado un caso de este tipo, porque se puede dar, hay un 50%, todavía no está liquidado, porque Samagil va a salir con todo en casa, pero es la primera vez que se podría dar, o ya ha existido alguna ocasión, si alguien sabe por ahí que también nos puede comentar, pero puede existir 2 potros de Jomún en primera fuerza. No sé cómo veas esto, cómo ves esta serie, porque 2-0 está yendo Jomún a Samagil. ¿Cómo vislumbras este partido, Benja? Fíjate que, de hecho, esa misma pregunta me hacía ayer en la noche. ¿Qué va a pasar si Potros de Jomún B logra ganar, ¿no? Y clasifica. ¿Se van a mantener los 2 Potros o van a poder ceder o vender su ficha a ellos? Yo recuerdo que anteriormente, si no estoy mal, me acuerdo que también Jomún había tenido un equipo de intermedia y también tenía ese equipo que siempre ha tenido de primera, nada más que en ese caso, si no estoy mal, creo que allá esos equipos filiales, porque eran unas filiales a final de cuentas, podían, ¿cómo se llama? O sea, no tenían como que ese derecho a ascender, ¿no? O sea, tenían que vender la ficha si lo conseguían, porque era más formativo. Hoy en día entiendo que el Potros de Común B, o sea, su plantilla de ellos no pueden utilizar en la primera estatal, no son como una filial, como un equipo, digamos, como independiente. No sé qué vaya a pasar si ellos logran derrotar. Me gusta que tanto Potros de Jomún como Samagil estén allá. Son proyectos, como tú ya comentas, vamos a decir relativamente nuevos, pero nuevos en esta liga, ¿no? Pero pues son conjuntos. Te puedo hablar de Potros de Jomún, que hay varios chicos que juegan allá, que han jugado siempre, han estado en equipos representativos de la comunidad. De hecho, creo que ya estuvo el New Old Boys, que luego se convirtió en Moore. Habían participado esos chicos allá, entonces también tienen como que esa escuelita en el parte del mundo. Entonces no es casualidad que Jomún esté ganando. Y te acuerdas que muchas veces te mencionaba, Jomún es un buen equipo, tiene jugadores con muy buenas características, gambeteros, los creativos, los que te van a romper jugadas y demás. ¿Qué les falta? La experiencia. Hoy en día, ese 2-0. O sea, te puedo decir de lo que sé de Jomún, prácticamente yo les veo con un pie y medio en la liga de primera fuerza estatal, porque realmente yo veo que ellos sí han tenido un aprendizaje, que te acuerdas que durante todo el torneo como que empezaban yendo bien ganando y que de repente se les dan la vuelta o pierden partidos. Yo pienso que ellos ya se consolidaron y ojalá para ellos logren conseguirlo, pero pues enfrente también tienen a Samagil, que también tienen 2-3 chavos que tienen muy buenas cualidades, ¿no? Y tienen a Navarrete, o sea, Navarrete ya te brinda una seguridad, una experiencia. Va a ser muy complicado el partido de vuelta. No creo que Samagil se vaya sin marcar alguna anotación. Van a complicar esa serie. Vamos a ver si realmente, como yo digo, ya aprendió de todos esos partidos y logra, pues, al final de cuentas, ganar o liquidar la serie en Samagil. A ver qué pasa. Pues va a ser muy interesante. Me gusta de esos 2 proyectos, como te conozco, como te mencioné, proyectos frescos, ¿no? Sí, Benja, y hay que tomar en cuenta que Samagil catapultó a los Potros en la serie de penales, donde obtienen el punto extra, le permitió estar a Potros como el mejor quinto lugar, y esto ya les está dando la oportunidad de jugar el boleto a primera, ¿no? Circunstancias que a veces da la vida, y en este momento pues está ahí todo, pues nada seguro, pero tampoco podemos decir que Samagil le vaya a dar la vuelta, ¿no? También se puede ver algo complicado por la presión que puede generar. Ambos equipos están mentalizados. Esta es la última final, el último boleto a primera fuerza. Proyectos que en este torneo son nuevos, pero estoy hablando de esta edición, porque ya han tenido participaciones anteriores, ¿no? Pero no quiere decir que no tengan una historia, como tú me dices, basta, que les permite estar peleando este tipo de torneos, y qué bueno por ellos, ¿no? Que nos van a brindar pues una digna final. Esperemos que pues salga la intensidad en las últimas series. Vamos a ser francos, se definieron en el partido de ida, entonces vamos a ver si no pasa lo mismo en esta situación, ¿no?
Vamos a ver si alguna se va a la larga. Es cierto, hizo su partido Sochel, no le alcanzó. Samajil también hizo lo suyo. En el partido de ida no le alcanzó para rescatar algo en común. Y vamos a ver si en casa logra revertir ese marcador, ¿no? Entonces, son detalles que se dan. Quinchil, enhorabuena. Buen equipo, lo demostró. Para mí fue uno de los mejores equipos en la segunda vuelta. Para mí, si no hubiese existido el criterio de heredar los puntos de la primera vuelta, Quinchil para mí jugaba la final directa. Pero ya eso es otra cuestión que habíamos platicado con anterior. Pues vamos a ver, Benjamín, se define este fin de semana la gran final, el último pase a primera fuerza. No sé qué te parece, checamos el repechaje de intermedia. Así es, vamos a checar qué pasó en los partidos de repechaje. Ahorita vamos platicando qué cosas nos hemos enterado por allá, ¿no? Con respecto a esos repechajes. Perfecto, no hay nada, Benjamín, nada definido. Los 4 equipos tienen oportunidad, pero ya más o menos tenemos conocimiento de por qué se dieron estos repechajes. Pero antes de mencionarlo, ¿quién crees? ¿Los 2 de intermedia regresan o suben los 2 de segunda? ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que, bueno, he visto que los equipos que son de segunda fuerza, al menos lo que he visto, o sea, en general, te voy a dar un panorama general, lo que he visto que juegan muy intensos, una intensidad así muy, muy fuerte. Me gusta que así sea, ¿no? Que son prácticamente como finales, estas finales que jugaban ellos para avanzar a cada instancia. Eso me gusta porque pues es un espectáculo, ¿no? Ya garantizado. ¿Qué he visto con los equipos de intermedia? Que muchas veces les falta esas ganas, esa motivación, ese corazón por defender los colores del equipo que estés defendiendo en el torneo como tal, ¿no? Entonces, por actitud de ganas, me gustaría ver esos 2 proyectos, Familia y Los Halcones, en intermedia. O sea, porque he visto, o sea, en general, la intensidad que le meten. Ahora, si se llega a quedar Club La 15 y FC Aquil, tenían que repensar y regresar a los principios básicos del fútbol, ¿no? Y que, como mencionaba, ¿no? Pues que en el campo se vea que hay, a lo mejor puede ser que no tengan refuerzos al 100%, pero con los que estén allá, estuden la playera y que contagien al público, ¿no? O que alguien, a lo mejor si no tiene mucha afición, que digan, bueno, pues cómo jugó el equipo hoy de Club La 15 o FC Aquil, jugaron un buen partido y como que inviten, ¿no? O que eso motive a que vaya más gente. Entonces, acá, pues, va a estar muy complicado, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Se tienen que jugar con mucha intensidad esos partidos, que realmente se vea que es un fútbol de otra categoría, ¿no? Entonces, yo apostaría un poquito más, sinceramente, por los equipos ver equipos nuevos, ¿no? Ver equipos nuevos, a ver cómo les va en este nuevo circuito, o sea, en la liga de intermedia. Ok, Benjamín, sí. No te digo que nada nuevo. A veces lo nuevo puede ser de soluciones de algunas cosas, pero también, ¿no? Quieras o no, el aprendizaje que ha tenido la Club La 15 y Aquil, pues aquí lo tienen que demostrar, ¿no? Porque a veces puede haber muchísimas ganas y a veces un poquito de fútbol, pero muchas veces el corazón, como tú dices, gana algunas cosas por el plus que le ponen. Y aquí es donde estos equipos se deben volver importantes, porque el Club La 15 jugó torneos de ascenso, no lo consiguió en su momento, se quedó siempre a la orilla. Y aquí desconozco si ha peleado en torneo de ascenso, puedo imaginar que sí, pero llegó a adquirir los derechos. Bueno, ambos equipos llegaron a adquirir los derechos, ¿no? Entonces, en este momento yo siento que tanto la policía, bueno, Halcones y la familia van a dejar todo. Por algo están aquí por sus porcentajes y rendimiento que han tenido durante el torneo de ascenso, les permitió estar jugando este repechaje, ¿no? Y al igual, pues tampoco Club La 15 y Aquil
fueron los peores del torneo de descenso, tampoco podemos decirlo así, porque por eso igual están aquí ellos peleando por quedar en esa categoría. Recuerden que a la 15 creo que un punto le faltó para poder pelear el torneo de ascenso. Y desgraciadamente está involucrado ahora en el repechaje por conservar su categoría. Ya descendió, pero está teniendo una segunda oportunidad. No consiguió ese derecho de estar por pelear un boleto de primera fuerza. Aquí, un equipo irregular, aunque también su zona donde está, la zona sur, es una de las más difíciles de todo el estado, ¿no? Entonces vamos a ver si la experiencia que ya cosecharon en estos, yo les puedo decir, 2 torneos, uno que no se terminó y les permite llegar a quedarse de nuevo en intermedio. Claro. Eso Sí, puede pasar. Y más que nada, hoy en día los obligados son los equipos que ya jugaron la intermedia, ¿no? Los que perdieron la categoría, ellos son los obligados porque, como tú mencionas, tienen un poquito más de ese bagaje. Además, ya ves que es un poco, son ligas, o sea, la intermedia es una liga 100% formal, entonces ya tienen que sacar esa experiencia que ellos tienen y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, nada más acá, independientemente de los clubes que logren subir o permanecer, me gustaría que regresen a esos principios básicos y brinden un buen espectáculo. Así es, Benjamín. Bueno, y lo importante, Benjamín, ¿por qué se dio esta fase? Muchos nos quedamos así, no, pues se la sacaron de la manga, un partido más. Bueno, ya medio entendimos el porqué de este repechaje. Bueno, si ustedes se acuerdan, en la última jornada del torneo de ascenso, ¿verdad, Benjamín? Del torneo de ascenso, 2 equipos no se presentaron, o mejor dicho, perdieron forfeit en sus partidos de visita. Uno fue Club 56 de Oscuscap, perdió forfeit ante Izamal, aunque ellos están por ahí alegando unas situaciones, ¿no? Y el que no viajó fue el equipo de Flota Velázquez. Estos equipos prácticamente no jugaron y perdieron sus partidos por default. Estos equipos, según entendimos, Benjamín, fueron desafiliados, ¿no? Pero explícame un poquito más cómo estuvo el detalle. Sí, el detalle es que esos 2 conjuntos no se presentan a jugar en la última jornada, ¿no? Tanto Flota como Club 56. Y pues prácticamente la liga les informa que ya ellos ya están desafiliados de la liga. Ahora bien, la idea sería pues conocer un poquito más al detalle, pero si los equipos sabían esto, o sea, porque si dan el reglamento como tal, me imagino que en las juntas pues revisan el reglamento, te dicen cuáles sean las causas, ¿no? Independientemente de que no se lea, si tienes el reglamento como tal, pues como responsabilidad del equipo, tienen que saber el reglamento como tal, ¿no? Porque los equipos, recordemos que ellos se habían salvado, estaban en el otro pelotón donde prácticamente es, pues voy, juego mis partidos, y más que nada en la última jornada. O sea, si no estaba ya, qué mala onda, ¿no? O sea, sinceramente. Y si ya estaba en el reglamento, pues ya digo que es responsabilidad de los equipos por no revisar el reglamento como tal, pero pues qué mala onda, ¿no? O sea, que por un partido que no hayas jugado, pierdas la categoría, ¿no? Pierdas la categoría cuando habías luchado para mantenerla, ¿no? O sea, eso sí es lo complejo. También me enteré que, por ejemplo, el equipo de Club 56, creo que ese equipo tuvo algún detalle, ¿no? Alguna falla técnica a la hora de llegar al cotejo. Sí, llegaron, no estaban completos, metieron alguna apelación, vamos a decir, una protesta como tal. Y en dado caso que esa protesta llegara de repente a ser válida para Club 56, los 2 equipos que ganen este repechaje tendrán que jugar una nueva final para
para que suba solamente un equipo, en dado caso que el Club 56 conserve la categoría. Entonces acá todavía esa final, por decir esas finales, todavía están así como que en etiqueta de final, porque hay que esperar qué pase con la resolución de Club las 56, porque si no se podrían jugar de esta serie 2 partidos más, ¿no? Del partido que queda, 2 partidos más para definir al único que estaría subiendo, ¿no? Sí, sí, la verdad es una telenovela esto. Sí, puedo sentir que a veces en este nivel, pues hay que respetar a todos, ¿no? O sea, no solo el reglamento, hay que respetar a todos, porque independientemente que no tengas nada que jugar, te tenías que presentarte al partido. Si te iban a golear, como fuera, ¿no? O sea, hacer frente al compromiso, y me imagino que si esto está establecido en el reglamento, pues se debió haber cumplido, ¿no? Porque en este momento prácticamente te desafilian por no seguir los lineamientos y a veces, no sé si por desconocimiento o no lo sé, pero por algo existe esta sanción porque debe estar establecida en el reglamento como tal. La medida no creo que lo hayan sacado de la manga nada más porque sí, pero Flota no se presentó, o sea, de plano no llegó nadie. Al menos para mí Club 56 tiene justificación porque pues a veces una falla mecánica del vehículo pues no te permite llegar, independientemente que algunos llegaron. Yo siento que ahí que el equipo cumplió, llegó al compromiso, que no juntó el número de jugadores idóneo para comenzar el partido o para que se dé el partido, tal vez sufra otro tipo de sanción, ¿no? Pero yo siento que por ahí, para mí podría ser válida su apelación del Club 56 y alargaría una semana, bueno, 15 días más este desenlace, ¿no? Ese es mi punto de vista, lo comentamos aquí, es punto de vista, son puntos de vista, no es que estemos atacando ni defendiendo a nadie, pero para mí Club 56 debería quedarse. Si Flota de plano no viajó, pues la sanción ahí está, y creo que es válida. Y si gana Aquil y Club La 15, pues todavía no está seguro que se vayan a quedar los dos. Se tendrían que enfrentar, o en su momento la familia y Halcones, si logran ganar, tampoco quiere decir que los dos ya están cumpliendo su sueño, se tendrían que volver a enfrentar entre ellos por un boleto, ¿no? Eso sería el desenlace de todo este detalle del torneo de ascenso que ya se alargó, o podríamos decir que se va a alargar 15 días más, no lo sé, dependiendo de cómo se resuelva esto. Claro, así es prácticamente, pues como tú dices, al menos Club 56 ellos tenían pensado ya el partido, ¿no? Ellos tenían pensado ya el partido, pues pasó una situación como tal, no llegaron, pero ya Flotas de ellos se pusieron de que no iban al partido, pues como tú ya dices, no es respeto al equipo aquí vas a visitar y demás, y pues como tú dices, lo más seguro que es que estaban en el reglamento, no creo que como tú dices también se lo hayan sacado de la manga, estaban en el reglamento, acá pues ya no se puede hacer nada, o sea, prácticamente tienes que revisar el reglamento previamente para alguna situación como esta. Entonces, allá sí, un detallito porque ya habías logrado salvar la categoría y por un detalle, ¿no? Nuevamente aparecen esos detalles que están en el reglamento, muchas veces no le prestamos atención porque hay que ser sinceros, o sea, a veces como representantes de equipo o algo, no lo revisas, hasta que estás en la situación te puedes a revisar y te das cuenta que sí estaba, no estaba, entonces, pero pues hay que también igual revisar toda la reglamentación. Sí, se sorprende algo nuevo, Benjamín, y a veces no de la mejor manera, ¿no? Eso es lo que pasa. Y vamos a ver el desenlace de esta semana. Las dos series están empatadas por ese repechaje. Y si se duermen, pues, y procede la apelación del Club 56, jugarían 15 días más. Ya prácticamente les quedaría como un mes y medio nada más para preparar su torneo, independientemente si va a ser segunda o va a ser intermedia. Entonces, ya quedaría la situación de esta manera. No sé si hay algo por comentar, algo que decir. Claro, te podría afectar luego en la planeación del torneo, porque ya ves que los equipos que ascendieron ya empezaron a ver uniformes,
ya están armando una planeación, un plan de trabajo y demás, entonces es igual te podría afectar que es así como que a la última, al torneo, porque estás así como que si entra, no entra, entonces vamos a ver qué pasa en esto y pues cuáles van a ser las decisiones finales que tomarán las ligas, la liga correspondiente. Pues sí, Benja, resultados de la Liga Sub-15, creo que Proyecto ganó 2-1. No sé cómo quedó el otro partido de Coro contra el conjunto de Cholul y perdió Unión el día de hoy, ¿no? Hoy perdió Unión, creo que la primera victoria de Halcones 14-1, entonces complicado para el conjunto de Unión, pero no sé cómo quedó Coro contra el equipo de Cholul. Y es el único resultado que nos hace falta y pues acá Club Unión todavía les falta, como ya hemos comentado, están en el proceso de formación y pues hoy sí se llevan una dolorosa derrota nuevamente. Vamos a seguir trabajando para mejorar y lograr al menos algo bueno que podemos rescatar de ese partido, que anotamos un gol, eso es lo bueno, eso es lo bueno por los chicos, los felicito en verdad, porque pues ya habían pasado 2 cotejos, no habíamos anotado gol y pues ya al menos nos hicimos presente en el marcador, eso es bueno, vamos a seguir trabajando para mejorar y tratar mínimo buscar primero un empate, luego tratar de buscar una victoria y que los chicos pues vayan a agarrar más confianza y pues allá tenemos que trabajar arduamente, ¿no? Así es, tercer partido, Benjamín, es tercer juego. Entonces ya hay una mejoría, al menos ya existe un dato en la estadística, un dato positivo. Entonces vamos a ir trabajando, ¿no? Pues fue todo, señores. No sé si tengas algo más que agregar, Benja, algo que tengas que comentarme, algo que se me escapó, porque la verdad sí fue una semana muy intensa para nosotros este fin de semana. Pues prácticamente ya cubrimos todas las ligas, ya poco a poco igual las ligas ya van cerrando, van finalizando ya los torneos y pues ya que va a quedar muy poco fútbol, ya digamos oficial, ¿no? O sea, el fútbol oficial, porque sabemos que los partidos amistosos y demás, esos pues nunca terminan, ¿no? Pero ya la competencia como tal oficial ya está llegando a su fin, ya está llegando a su fin en sus diferentes ligas y pues ya están sacando sus representantes o campeones. Perfecto, pues es todo, Benjamín. Es todo, hemos platicado, tuvimos una entrevista en la primera media hora con la Liga Premier de Izamal para difundir su final, que se juega esta semana en Colcá y en 15 días es la gran final en Cantunil. Entonces, los que estén cerca de estas dos localidades pueden darse la vuelta. Es un torneo que ya tiene muchísimo tiempo, no es torneo nuevo, ya tiene su historial y por algo tienen un importante premio económico porque no es un torneo cualquiera. Hay nivel, hasta donde he platicado con Arsenio, me comentaba situaciones de la liga y de las inquietudes que tiene, ¿no? Y en este torneo, pues ya nos dejaron claro que no solo es una final por lo económico, los dos equipos ya tienen boleto para el torneo de ascenso una vez que se afilien, entonces ya estos equipos ya van a poder planear durante casi un año su participación y cosas interesantes. Checamos lo que pasó en la final de la Liga Femenil, las semifinales de la Liga Municipal de Concal, también checamos los cuartos de final, los primeros cuartos de final de la Liga Intermunicipal y se acerca la última fecha del torneo de veteranos para ver quiénes van a jugar, o mejor dicho, son 6 equipos que califican de 10, los 2 primeros pasan directo a la semifinal y del 6 al 2, del 6 al 3 van a jugar entre ellos una eliminación para acceder a semifinales. Y de ahí, pues creo que es todo, Benja, no se me escapó nada. No, es que te iba a comentar. ¿Sí? Algo muy importante de mencionar, que también la Liga Intermunicipal de Fútbol MX creó un torneo alterno llamado el torneo promocional, ¿no? Donde van a jugar los equipos que quedaron eliminados, por así decirlo, o no clasificaron a la liguilla, y se incorporaron 2 equipos nuevos a la liga, que es el equipo de Ajax de Concal y el equipo de Cholul, Club Cholul, que está jugando un torneo alterno, va a seguir el mismo formato como de una liguilla, por así decirlo,
Y en ese caso te voy a comentar rápidamente los resultados. En ese caso, Élite pues pierde en casa 8-0. Les va a tocar devolver la visita a Cholul esa semana que viene. El equipo de Black Warriors pierde en casa igual 6-1 ante Tabas y tendrán que devolver la visita a Chishulup. Y en el último encuentro, el equipo de Ajax gana 3-2 al equipo de Gamellari. También tendrán que jugar la vuelta. En ese caso, Ajax va a ser el equipo que va a ser local, ¿no? Administrativamente ellos van a ser local, ¿no? Entonces es lo que nos faltaba comentar igual de ese torneo alterno, que se piensa que la final, recordemos que la final de la Liga Intermunicipal, independientemente de los equipos que lleguen, la final va a ser en Concal, va a ser la final en Concal, el partido de vuelta, y se espera que ese partido del torneo promocional sea previo al partido de la final de Copa. Pero pues todavía falta ultimar los detalles y ver, pero eso es lo que se tiene pensado. Vamos a ver si se dan las situaciones, ¿no? Perfecto, pues mucho fútbol nos queda todavía, venga, de aquí en la zona. Y son los últimos torneos que se van a terminar cocinando, ¿no? Ya prácticamente. Ojalá, nos queda pocas semanas. Tal vez tendremos un mes de vacaciones, por decirlo así, pero va a estar interesante, ¿no? Pues es todo, compañeros. Muchas gracias. Programa número 47. Nos estamos viendo. Esperamos estar en la final de vuelta de la femenil. Esperamos estar ahí. Ya nos estamos organizando. Nada más es coordinar los detallitos. Estar ahí en la vuelta. Y vamos a ver cómo viene la LIF. A ver si nos chocan los horarios. Porque esta semana cubrimos 3 partidos. Transmitimos 3 partidos de la LIF. Viernes, 2 el sábado. Y también transmitimos uno de la Municipal de Concal, prácticamente 3 partidos a la misma hora estuvimos transmitiendo, y vamos a ver cómo se acomodan los horarios este fin de semana para ver las transmisiones de los encuentros. Pues ahí es todo de mi parte, Benjamín, que tengas muy buena noche al público. La verdad sí, un poquito ya pasado de las 11 de la noche, pero ya cubrimos el programa número 47 y nos estamos viendo la próxima semana. Les voy a mandar el intro final.